acá sí me quiero detener porque acá hubo una mentira flagrante y quedé en el medio yo, ¿no? Sí. Quedé en el medio yo. Mirá lo que pasó. Cuando dice nuestro colega que hubo un ataque del presidente a José del Río, alude a una discusión que en realidad no había tenido el presidente, sino que había tenido yo en redes sociales con el diario La Nación. El diario La Nación publicó el 27 de junio una serie de datos equivocados respecto de el impacto económico de la pandemia. Entonces yo empecé a contar, Noé, que la relación entre cuarentena y es algo que hemos tratado aquí en Brotes Verdes y que de hecho estudié mucho, por eso detecté todos los errores del diario La Nación. Seguí para abajo, Rodo, porque lo vas a ver más abajo. Ahí está, La Nación. Quédate arriba. En el primer tuit, en el anterior a el que se está viendo, yo lo que presenté es una serie de errores del diario La Nación en su publicación el domingo. Ahí ponían el foco en la pandemia económica y publicaban datos falsos que pueden tener. Fíjate el tono, fíjate si es un ataque esto. Es una opinión en todo caso. Exacto, es una crítica, es un señalamiento, una crítica, llamarlo como quieras, pero una crítica fundada en que yo había estado pelándome las pestañas durante toda la semana estudiando el impacto económico en otros países y en la Argentina, y los tipos publicaban que el peor impacto económico era en la Argentina y que los otros países caían mucho menos. Ahora sí, anda un poco para abajo y mostré el resto, porque ves, estos datos que publicaba José del Río, que en el trimestre Argentina caía 21% y Brasil menos, México menos, Perú menos, Chile menos, Uruguay menos, Ecuador menos, Colombia menos, eran mentira. Seguí para abajo. Uno por uno, fui a las fuentes de cada uno de estos datos, pero además el trimestre todavía no está contabilizado porque acaba de terminar, en ese momento todavía no había terminado el segundo trimestre. Fíjate, en Argentina la contracción de abril todavía no se conocía cuando publicaron esto. Después fue terrible, fue el 26%, es terrible, pero la cuestión es los datos. En Perú, lo que decían en La Nación es que la caída era del 11,8%, pero el Banco Central de Perú decía 31,9%. Y así todo. En Colombia lo mismo, en el tuit siguiente, ahí también tenés Colombia 6,6, decían ellos, 17,2 dicen en Colombia que cae el producto en el trimestre. Después abajo tenés el caso de México, que también le pifian grosso, dicen ellos 12,5 que iba a caer y proyectan casi 20%. Claro, todas las proyecciones además eran de un exministro de Macri y no decían que era un exministro de Macri. Yo recién cuando entrevisté a Manuel Álvarez Agis, no se me ocurrió ocultarte que fue viceministro de Axel Kicillof en el gobierno de Cristina, porque además es algo que la gente sabe, ¿no? Bueno, ellos lo ocultaban, era Dante Sica, titular de una consultora, hasta hace 6 meses era ministro, fue ministro un montón de tiempo y antes consultor. Bueno, todo así, ¿no? México, bueno, además datos mezclados microeconómicos con macroeconómicos. ¿Sabes qué pasó con esto? ¿Sabes qué pasó con esto? El presidente retuiteó algunos de estos tweets, cosa que yo no podía saber, cosa que ni siquiera sé si corresponde, pero allá él, ¿no? Bueno, cualquiera puede hacerlo. Sí, es muy retuiteador. Sí, a veces se mete en quilombos haciendo eso y la verdad que hace mal. Sí. Ahora, ¿fue esto un ataque de Alberto Fernández a José del Río? A mí me parece que no. Ustedes decidirán en su casa. La pregunta es, si José del Río dice que esto que hice yo y que retuiteó el presidente es un ataque del presidente a José del Río y otro colega en otro canal lo repite 2 días después, termina instalándose que fue así. Entonces la solicitada en repudio, en parte, es a un ataque que un colega jamás recibió. Y así es como se instala, se arma una bola de nieve de mentiras que es increíble. En este mismo momento, en este preciso momento, está pasando exactamente lo mismo con Miriam Lewin, defensora del público. Nos dio una entrevista ayer en la radio, en Pasaron Cosas, en la que dijo que su objetivo como defensora del público es educar a las audiencias para que discursos de odio no tengan cabida, no sean escuchados. Bueno, la están acusando de querer censurar. Y ni siquiera puede poner una multa. Bueno, eso es... Ni siquiera puede poner una multa el defensor del público. Bueno, son debates que de verdad nos tapan, nos llenan de humo los ambientes, nos tapan la realidad y nos llenan de lo que Reinaldo Sietecase, con quien vamos a conversar ahora, llama periodismo de mierda. Yo, bueno, no tengo la trayectoria de los 3 colegas que vamos a charlar ahora, quiero que ellos lo digan, pero antes les muestro algo, les muestro una solicitud
solicitada. La solicitada que va a salir en, creo que mañana o pasado, pero que en menos de 24 horas tuvo más de 1.200 firmas. ¿La tenemos para compartir con ustedes, para adelantarla, Santi? ¿Sí? Ahí la vamos a pegar. Es una solicitada que pregona que no hablen en nuestro nombre. Un poco lo que decimos hoy en el programa de hoy, que es esto, es no hablen por ustedes, ¿no? Es lo que dice esta solicitada. Que, bueno, ya te digo, firman periodistas de absolutamente todos los medios, de Clarín, de La Nación, de todos los canales de noticias, de todos los canales de deportes, de todo, absolutamente, del interior del país. Más de 200 de distintas provincias. Esta solicitada, en resumen, dice esto: las y los periodistas, como toda la ciudadanía, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios, y no toda crítica, por exagerada o injusta que sea, puede ser considerada como un ataque a la libertad de expresión. El periodismo tiene que ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad, y el necesario vínculo con el poder y las fuentes incluye reglas. Tenemos reglas por cumplir, no vale todo. Entendemos que esa libertad de expresión es una conquista colectiva y no la vemos desde posiciones individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, sino de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos como estos, tan atravesados por una pandemia tan compleja y tan angustiante para todos. Esto es una demostración de que no hablan en nombre de todos, porque mirá, esa misma noche